hacer un santuario puro y santo. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Hoy día vamos a comenzar con un estudio bíblico nuevo. Es un estudio que los estamos haciendo online vía Zoom los días jueves. Pero también yo lo voy a llevar a este formato audiovisual para que podamos tenerlo para aquellos que no participaron el día jueves, tenerlo disponible de esta manera. Y el estudio que veremos le hemos llamado El Camino a Jesús, renovando nuestra fe. ¿Por qué se llama así? Es un estudio bastante sencillo en el ejercicio de que son cosas básicas que todo cristiano ha ido aprendiendo en el camino desde cuando nos evangelizaron. Tiene un sentido evangelístico. Para los que ya hemos caminado un poco más en la fe, nos servirá para renovar nuestra fe, para volver a aquellos primeros entendimientos, a los primeros rudimentos, para volver a ese primer amor que dice la palabra, ¿no es cierto?, para renovar y para acordarnos de cuando nosotros conocimos al Señor. Y para aquella gente que tenga la oportunidad, si es que nosotros compartimos estos estudios con otros, para aquella gente que aún no abraza al Señor Jesucristo, que aún no se acerca a sus pies, también es un camino, ¿verdad?, a Jesús, que lo invita a iniciar una relación con Cristo Jesús. Y la primera sesión de este estudio se llama La Biblia nuestra autoridad, ¿verdad? Vamos a ver por qué la Biblia, la palabra de Dios, básicamente es nuestra autoridad como cristianos. Así que la primera pregunta es algo fácil, ¿verdad? Que a veces pensamos que sabemos, pero la pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y tenemos que decir de que la Biblia, ¿no es cierto?, es un libro, consiste en un libro. Algunos le dicen que es como una especie de biblioteca, pero es un compendio de libros, son varios libros, pero es un libro, ¿no es cierto? Es un libro, ¿verdad?, que contiene 66 libros en su interior. 39 de esos libros son del Antiguo Testamento, 27 son del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de todas las esferas sociales. Encontramos cartas que escriben pastores, pescadores, generales militares, reyes. Y cada uno de ellos vivió o estaban en diferentes lugares geográficos, Europa, África y Asia. Y la Biblia fue escrita en 3 idiomas originales: hebreo, arameo, Antiguo Testamento, y griego, el Nuevo Testamento. Y duró un proceso entre el primer libro y el último libro, por ponerlo de una manera cronológica, 1500 años. Pero a pesar de la diversidad histórica, el hecho de que concita en muchos libros, todos estos libros concitan una sola historia. Todos estos libros, a pesar de su diversidad, todos los libros cuentan una misma historia. Y esa historia es la redención del hombre por medio del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ir a mirar. Una segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿qué propósito tiene la Biblia? ¿Qué propósito tiene la Biblia? Y la verdad es que la Biblia revela quién es Dios. La Biblia nos revela ese propósito. La Biblia nos revela quién es Dios. Y la Biblia nos revela, ¿no es cierto?, para que entremos en una relación con Dios, una relación que Él desea tener con nosotros. El Señor desea tener una relación con cada ser humano, con cada uno de nosotros. Y el propósito de la Biblia, entonces, es revelar quién es ese Dios, quién es el Dios al que nosotros adoramos, alabamos y amamos, ¿no es cierto? Él nos va a revelar quién es Dios. Él se revela a través de la Escritura. Y para eso vamos a ir a mirar un texto. Si quieren, ustedes pueden ir viendo esto en el camino, pausándolo. Y vamos a ir al libro de Hechos 17. Hechos 17, versículo 22 en adelante. Y dice así: Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio.
al Dios que hizo el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y la frontera de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, aunque sea a tienta, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Este pasaje nos dice que Dios nos creó y que Él es quien determina los tiempos señalados del ser humano en la tierra. Incluso nos dice que Él determinó dónde vive cada persona. Pero fijémonos en el versículo 27, ¿no? El versículo 27. ¿Para qué hace esto Dios? ¿Para qué hizo todo esto que nos comenta Pablo? ¿Para qué hizo esto Dios? El texto lo dice, versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tienta lo encuentren. Esto hizo Dios para que todos lo busquemos. Y si lo buscamos, lo encontraremos. Por eso lo hizo Dios, ¿no? Para que lo busquemos y lo encontremos. Así que lo que Dios quiere es que lo busquemos. Dios quiere que nosotros lo busquemos. Dios quiere que el ser humano lo busque siempre. Que aquellos que estamos en la fe lo busquemos cada día más, nos acerquemos cada día más donde Él, y aquellos que quieren acercarse al Señor lo busquen, porque dice el texto que aunque sea tientas, lo vamos a encontrar. Desea el Señor y Dios desea mucho cultivar una relación personal con cada uno de nosotros. Si queremos entonces empezar a conocer a Dios, si yo no soy cristiano y tengo el deseo en mi corazón del llamado que el Señor me está llamando a conocerlo, si yo tengo la inquietud de conocer a Dios, ¿verdad? Y si yo soy cristiano, lo mismo, si yo quiero cultivar mi relación con el Señor, debemos comenzar, ¿no es cierto?, por leer siempre la Biblia, su palabra. Es ahí en la cual Él se nos revela y se nos muestra. Así que también estamos hablando de los propósitos, ¿no es cierto? De qué propósito tiene la Biblia. Número uno, dijimos entonces que la Biblia tenía el propósito de que Dios se nos revela a través de ella porque Él quiere cultivar una relación con nosotros y nosotros, si lo queremos buscar, lo vamos a encontrar, pero a través de su palabra nos acercamos a Él y Él a través de ella se nos revela. El segundo propósito de la Biblia nos ayuda, es que también la Biblia nos ayuda a relacionarnos con los demás y llevar una vida mejor, ¿no es cierto? Así que aparte de instruirnos acerca de nuestra relación con Dios, la Biblia nos da consejos prácticos de cómo debemos vivir en paz con los demás, cómo lograr un mejor matrimonio, cómo fortalecer nuestros lazos familiares, cómo podemos ser mejores trabajadores, mejores empleados, mejores jefes. La Biblia nos da muchos consejos, ¿no es cierto?, de cómo tener una vida equilibrada y balanceada. Y también la Biblia, ¿no es cierto?, nos ayuda a preocuparnos menos de las cosas terrenales y nos da herramientas para vivir una vida abundante, dice Juan, ¿no? La Biblia nos da consejos para no preocuparnos tanto por las cosas materiales, sino que por aquellas cosas que realmente vale la pena, esas cosas que son más espirituales y más trascendentales, ¿no es cierto? Así que la Biblia está llena de propósitos y de propósitos que el Señor tiene hacia nosotros, ¿no es cierto? Y de cómo podemos realizarlas. Un tercer punto que queremos mirar aquí es de dónde viene la Biblia. Hemos visto que es la Biblia, ¿no es cierto? Vimos que era un libro. Vimos que su propósito era revelarnos y mostrarnos al Señor, porque el Señor quería que lo buscáramos y lo encontráramos, y también nos ayuda a tener una vida mejor. Pero ¿de dónde viene la Biblia? Esa es una pregunta también que nos podemos hacer. Y para entender la razón de la importancia de la Biblia en una relación con Dios, entonces debemos primero entender qué dice la Biblia de sí misma, ¿no? Vamos a ir a ver qué dice la Biblia de sí misma, cuál es su origen, de dónde viene. Así que lo primero que vamos a ver en esto de dónde viene la Biblia es que la Biblia nos viene o nos llega por inspiración de la boca de Dios. ¿Ah? Inspiración, la inspiración es como un suspiro, un susurro,
un sentir, un soplo, ¿verdad? Es un concepto que viene del hebreo, que podemos traducirlo de bastantes maneras. Es un pensamiento, un susurro, diría yo, que puede ser la manera, un soplo, ¿verdad? Y vamos a ir a ver lo que nos dice la Biblia en 2 de Timoteo 3, 14 y 17. 2 Timoteo 3, 14, 14 al 17, dice así: pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Interesante, ¿no? Dice que la escritura, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto?, nos puede dar sabiduría, la sabiduría es necesaria para la salvación mediante Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo la inspiración, la inspiración. 2 Timoteo, el texto que acabamos de leer, en el versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? La palabra inspirada en el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, se puede traducir como respirada, es lo que yo les decía recién, un susurro, respirada, soplada. Por lo tanto, las palabras que leemos en la Biblia son palabras que proceden de Dios, ¿no? Son respiradas, susurradas, sopladas, son dichas por Él. Por eso se dice que la Biblia es divinamente inspirada. Número 2, hemos visto que cómo llegó la Biblia, ¿no es cierto? Hemos visto de dónde viene la Biblia. Dijimos, número 1, inspiración. Ahora, la otra manera de dónde nos viene la Biblia o cómo nos llega la Biblia es por revelación. Por revelación. Y la revelación está registrada, ¿no es cierto?, por los profetas y los apóstoles, según lo que Dios les reveló. Vamos a ir a leer un texto ahí a 2 de Pedro. 2 de Pedro 1 al 16. Y dice así: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos en nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, revelación, ¿no es cierto? Fíjate bien en el versículo 16. Pedro, ¿qué es lo que nos quiere decir Pedro en estos relatos acerca de Jesús con sus cuentos? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 16? ¿Acaso nos está diciendo Pedro que estos relatos que él está diciendo, que él está contando a la iglesia, eran cuentos supersticiosos, eran magia? No, ¿no es cierto? No dice eso. Pedro afirma que escribieron las cosas que vieron con sus propios ojos. Pedro, apóstol, un testigo ocular de las cosas que él vio. Él está citando ahí, ¿no es cierto?, el Evangelio, y está citando él la palabra, ¿no es cierto?, en el versículo dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complicado con él. Él está citando a Mateo 17:5, ¿no es cierto?, el momento en que él escucha, ¿no es cierto?, una voz. Tenemos el mismo testimonio cuando Jesucristo es bautizado, ¿no? Así que no son cuentos o magias que está contando, supersticiones que Pedro le está contando a la iglesia, sino que está afirmando algo que él vio con sus propios ojos.
Él lo miró con sus ojos. Pero también dice que los apóstoles vieron confirmarse la palabra de los profetas, el versículo 19. Pedro hace una referencia a unas profecías del Antiguo Testamento que predecían algunos acontecimientos en la vida de Jesús. Si ustedes tienen tiempo, después pueden ir al Isaías 53, ahí está el mejor ejemplo, ¿no? Y Pedro está haciendo referencia a ellos, ¿no? Que no solamente lo que él vio con sus ojos, sino que también lo que hasta ese momento estaba en la Escritura, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por decirlo así, se estaban cumpliendo en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Así que, de acuerdo a lo que leímos en el verso 20-21, ¿de dónde surgen estas profecías del Antiguo Testamento? Lo dicen, si ustedes miran, versículo 21, dice, porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Los profetas entonces hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, si este es el caso, si Pedro es su testigo ocular, ¿no es cierto?, de las cosas que vio, y Pedro está diciéndonos también que las profecías, ¿no es cierto?, se confirmaban las profecías de los antiguos profetas. Si este es el caso, ¿por qué entonces debemos confiar en la palabra de Dios? Debemos confiar en la palabra de Dios porque los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y esa es la revelación, ¿no es verdad? Y esa es la revelación. Entonces, las palabras son de Dios. Los profetas no hablaban por sí mismos, ¿no? Sino que eran inspirados por Dios, susurrados por Dios, aquí vamos conjugando las cosas, ¿verdad? Y ellos tenían la revelación y ellos iban haciendo y diciendo y hablaban a su pueblo, en este caso Israel, las palabras de Dios. Y la tercera manera de cómo nos llega la Biblia es por proclamación. Y las palabras de Dios llegan a nosotros a través de la Biblia. Leamos Juan 17:20. Juan 17:20 dice lo siguiente. Dice, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Aquí vemos a Jesucristo en el Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, ya era la hora, ¿no es cierto?, que lo vinieran a tomar preso, detenido. Y él está orando, ora 3 veces al Padre. Pero en este pasaje, en el versículo en particular, él dice, no ruego por esto, ruego también por los que han de creer en mi mensaje, por el mensaje de ellos, ¿no es cierto? La pregunta aquí que nos debemos hacer es, ¿cómo llegarán otras personas a oír de la palabra de Dios y creer en Jesucristo? El texto dice, por el mensaje de ellos. Pregunta entonces, ¿y quién eran ellos? Ellos eran los apóstoles. Él está en el jardín del Getsemaní con los apóstoles, ¿no? Muchas veces hemos visto películas, este fin de semana han dado películas hartas de Jesús de Nazaret, por ejemplo, y ahí vemos esa escena, ¿no? Y que Jesús está en el Getsemaní, en el huerto, cuando lo van a buscar preso. Los romanos, los judíos, y él está con sus apóstoles, ¿no? Y él ora por ellos. Y mira lo que dice, fíjate en este pasaje, Jesús también está orando por nosotros, porque los que hemos escuchado y creído el mensaje de los apóstoles, el cual está documentado en el Nuevo Testamento, dice, no ruego solo por estos son, ¿no es cierto?, los apóstoles, ruego también por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí, y ahí están los cristianos, ¿no es cierto? Todos aquellos que creímos en el mensaje de Jesucristo, el Señor está orando. Si tú estás viendo esto y crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y tu Salvador personal, Jesús también oró por ti, Jesús oró por todos los que iban a creer en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mensaje, por la proclamación que estaban haciendo los apóstoles, que hicieron los apóstoles. Los apóstoles proclamaron, predicaron la palabra, así como también la estamos haciendo el día de hoy, y así como se hace. En la iglesia, los cristianos tienen la misión de proclamar, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, para que otros alcancen a Jesucristo. Así que, en resumen, ¿no es cierto?, la Biblia nos llega por inspiración, por revelación y por proclamación.
Aquí vamos a ver algo en detalle, un poquitito, ¿no es cierto?, de cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dos libros, ¿no? Y lo vamos a ver con una gráfica. La palabra testamento viene de una palabra hebrea que es berit, que quiere decir pacto, alianza, un contrato. En el fondo, el Antiguo y el Nuevo Testamento son historias de dos pactos, de dos contratos, de dos alianzas que Dios ha hecho con los seres humanos para que entremos en una relación con Él. Veamos algunas cosas de estos dos pactos. Vamos a ir a mirar el primero, el Antiguo Testamento, que los judíos se llama, en hebreo se llama Tanaj, la Tanaj, ¿verdad? Y como dijimos al principio, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdad? Y está compuesta básicamente en orden judío en tres partes. Una es la ley, la Torá, que la conocemos también como el Pentateuco. La otra son los libros proféticos, donde encontramos a todos los profetas mayores y los menores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, otros, ¿no? En hebreo, los libros proféticos en la Biblia hebrea se llaman Nevim. El Antiguo Testamento cristiano es exactamente el mismo, en la misma Biblia que hoy día ocupan los judíos, su libro, su Tanaj, la Torá, Nevim, y libros históricos y poéticos, ¿verdad? Que llaman Ketuvim, los Ketuvim. Y dijimos delante que estaban escritos en hebreo y algunas partes escritas en arameo, algunos textos, ¿no es cierto?, algunos textos de Esdras, de Daniel también están escritos, algunos segmentos de eso están escritos en el arameo. Pero el Antiguo Testamento se centra en la historia de Israel, el pueblo escogido de Dios. El Nuevo Testamento, dijimos al principio, ¿no? Son 27 libros. Son 27 libros y están compuestos por 4 evangelios, ¿no es cierto?, por un libro histórico, por 13 cartas paulinas, es decir, donde el autor es Pablo, por 13 cartas generales o pastorales, ¿verdad?, que de diferentes autores, y un libro profético, el Apocalipsis. Y este Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego. Y este fue escrito en un periodo de más o menos 50 años, hasta el año casi 100 diría yo, después de Cristo, ¿no? Desde la muerte de Cristo o desde el año 48, 50 hasta el año 100 básicamente. Así que el Nuevo Testamento registra la vida de la enseñanza y muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero básicamente la historia del Nuevo Testamento se enfoca, ¿no?, en el plan de Dios para redimir la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y en la formación también nos habla acerca de la formación de la comunidad cristiana, es decir, de la iglesia. Ahora que sabemos de dónde viene la Biblia, sabemos lo que es la Biblia, hemos visto cuáles son los propósitos de la Biblia, hemos visto cómo nos ha llegado la Biblia, por cuál fue escrita, veamos esto otro que también es interesante, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como seres humanos hacia la Biblia? ¿Cuál debe ser la actitud como seres humanos hacia la Biblia? Y la Biblia, sabemos, ¿no es cierto?, que es un libro antiguo, escrito, ¿no es cierto?, dijimos, hace miles de años, y que eran escritos por personas específicas dentro de contextos muy particulares, y por eso a veces nos cuesta entender la Biblia. Y nuestro idioma, cultura y contexto social son muy diferentes de los que se encuentran en la Biblia. La Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? Fue escrita para aquellas comunidades. Y por eso a veces nos cuesta comprender o entender. Pero la verdad que para entender la Biblia lo que se necesita más que nada es un poco de paciencia y un poquito de empeño de nuestra parte. Leamos primero, por ejemplo, un texto para comprender la Biblia, y ahí está en Filipenses 2.14. Filipenses 2.14. Dice así, si tú puedes mirarlo, léelo, ¿no? Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Repito, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Yo pregunto,
¿Nos resulta difícil entender lo que el autor quiere decir? Háganlo todo sin queja ni contienda. No, ¿verdad? Es muy fácil entender el pasaje. Nos dice que hagamos todos sin quejarnos ni pelear. Es fácil comprenderlo, pero lo que nos resulta difícil es practicarlo. Es difícil practicar, es difícil hacer todo sin quejarnos y sin pelearnos. Así que aquí está el primer punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia? Porque el mensaje es claro, nuestra actitud hacia la Biblia, ¿no es cierto?, debe ser de humildad, ¿no es cierto?, de mansedumbre. Nuestro mensaje, nuestra actitud tiene que ser de humildad. Leamos ahora Santiago 1:19. Y Santiago 1:19 dice lo siguiente. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿No es cierto? ¿Con qué actitud nos dice Santiago que debemos recibir la palabra de Dios, que está en la Biblia? Con humildad. La manera correcta de recibir la palabra de Dios es que nosotros debemos estar con humildad delante de ella. Por eso estamos hablando de que la Biblia es nuestra autoridad, ¿no? Porque debemos estarlo con humildad. ¿Qué es lo que puede hacer la palabra cuando se recibe y obedece correctamente? Verso 21, leámoslo de nuevo. Dice, por esto despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Aquí está. ¿Qué es lo que puede hacer la palabra cuando se recibe y se obedece con humildad correctamente? Tiene el poder para salvarnos la vida. Tiene el poder para salvarnos. ¿Es eso suficiente? Según lo que nos dice Dios en su palabra, ¿es suficiente que nosotros tengamos una actitud de humildad hacia la Biblia y la Biblia nos va a salvar? La verdad es que no es suficiente, porque el verso 2 dice que no nos quedemos satisfechos, no se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así dice que nos engañamos nosotros mismos, sino que dice que debemos practicarla. Y ahora vamos al verso 25, mira lo que dice. 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando que ha oído lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El Señor nos dice que si nosotros nos mostramos, o nosotros miramos, o nosotros escuchamos, lo miramos a Él, miramos la Biblia, ¿no es cierto?, como nuestra autoridad de la manera correcta, ¿no es cierto?, con humildad, dice que si nosotros obedecemos de la manera correcta, dice que la Biblia nos va a salvar. Pero también dice que si nosotros la practicamos de la manera correcta, dice que seremos llenos de bendiciones, ¿verdad, hermano? Eso es muy interesante. Debemos tener una actitud correcta, humilde. Luego el texto dice que nos va que la Biblia que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos la manera correcta, podrá salvar vidas. Y salvar vidas no es solamente en el sentido teológico, ¿no es cierto?, de la vida eterna y lo que viene, sino que salvar vidas aquí, salvar nuestras vidas, ¿no? Dice que si nosotros nos despojamos, si quieren van al texto, si nosotros nos despojamos de toda inmundicia, si nosotros nos despojamos de la maldad que tanto abunda, para que podamos recibir con humildad la palabra que el Señor ha puesto en nosotros, la que está en la Biblia, y dice que la palabra tiene poder de salvarle la vida. Si somos humildes, recibiremos bendición y vamos a ser salvos ahora. Nuestras relaciones, veamos lo que decíamos delante, ¿no? Sin quejas ni contiendas. Hoy la palabra nos salva. Porque si nosotros miramos de manera correcta y humildemente la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, podemos tener mejores relaciones personales con nuestras esposas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros jefes. Vamos a hacer lo correcto. Nuestra vida va a ser balanceada, va a ser equilibrada, como la vida de Jesucristo, ¿no? La vida no significa que vamos a pasar libre de las tribulaciones y de las cosas malas, pero dice que sí nos va a salvar, nos va a ayudar. Así que eso es muy importante, ¿no? Esa actitud.
Ahora bien, vamos a volver a un texto que vimos delante, ¿no es cierto? Cuando estábamos hablando de la inspiración, ahí en 2 Timoteo 3, 17, ¿no? Lo vimos delante. 3:17. Y miremos estos versículos, ¿no? La escritura dice que, y el texto dice que la escritura es útil, ¿no es cierto? Para 4 cosas, básicamente. Dice que la escritura, la palabra de Dios, es útil para nosotros, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Obviamente, para que la escritura, la palabra de Dios, la Biblia sea útil para estas cosas en nuestra vida, en mi vida, nosotros como lectores, nosotros como discípulos de Jesucristo debemos de tener la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Para que la escritura sea útil para mi vida, para que sea útil para que me enseñe, para aprenderme, para corregir, para madurar, para crecer. Humildad. Esa es la actitud correcta, ¿no es cierto? La persona entonces que lee tiene que estar dispuesta a aprender y aceptar con corrección, con humildad, dice el texto, ¿verdad? Ahora, el mismo verso dice algo interesante si nosotros abordamos la Biblia con humildad. Dice el verso 17, dice que el siervo de Dios estará parcialmente capacitado, vayan a ver el 17. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la escritura, la Biblia, ¿no es cierto? Si nosotros acudimos a ella de manera humilde, de la manera correcta, dice que la escritura va a ser útil para nosotros, va a ser útil para enseñarme, para reprenderme, para corregirme, para instruirme en la justicia, ¿no es cierto? Y la escritura dice que si nosotros lo hacemos de la manera correcta, si nosotros abordamos y leemos y abordamos a Dios humildemente, dice que vamos a estar enteramente capacitados, enteramente capacitados. Hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está enteramente capacitado por la palabra de Dios. Eso dice el texto. Y aquellas personas que están buscando para encontrar al Señor, al aceptarlo, al recogerlo, al obedecerlo, ¿verdad? El Señor les promete que los va a capacitar, los va a guiar. Si la palabra entonces de la Biblia nos capacita 100%, pues eso dice el texto, ¿no? ¿Nos hacen falta otras cosas como revelación adicionales o tradiciones de hombres para entender la voluntad de Dios? La verdad es que no. Solamente para nuestra vida nosotros necesitamos de la palabra de Dios. La Biblia es suficiente y por eso decimos que la Biblia es nuestra autoridad. No necesitamos de otros libros, no necesitamos de otras personas en ese sentido, no necesitamos de más dioses, de otros intercesores. Solamente la palabra de Dios es suficiente para nosotros poder tener una vida abundante. Leamos Hechos 17. Esto es importante también para nosotros. Hechos 17, para el propósito de nuestro estudio. Hechos 17, ¿verdad? Aquí Pablo está en Tesalónica, y en la noche, 17:10, y en la noche, ¿no es cierto?, los hermanos de Tesalónica mandan a Pablo, dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, una localidad que estaba cerca de Tesalónica, unos cuantos kilómetros a las afueras de Tesalónica, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga. Pablo fueron a predicar en una sinagoga ahí a ese pueblo de Berea, ¿no es cierto? Estos, en relación a los judíos que estaban ahí, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Dicen que eran gente noble, ¿no? Honrada, muy honrada, noble de corazón. De modo que recibieron el mensaje con toda vivez y todos los días examinaban la escritura para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Ok. ¿Qué hicieron los de Berea según el verso 11? Estos, que eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje y con toda vivez, o sea, con inteligencia, con avidez, todos los días dice que examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaban. Mira lo que dice acá, y esto también yo los animo a hacerlo siempre. Porque estábamos hablando aquí un poquito atrás, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios
es suficiente, por lo tanto no necesitamos de otras cosas más que de la palabra. Pero aquí tenemos que el apóstol Pablo fue a predicarles a Tesalónica, estaba en Tesalónica y fue a predicarle a los hermanos que estaban, ¿no es cierto?, en la sinagoga, fue a predicar a la sinagoga a Berea. Y dice que ahí habían judíos conocedores de la palabra, ¿no es cierto?, que eran nobles. Y fíjate tú el texto, dice que el propio apóstol Pablo, lo que significa él para nosotros, ¿no es cierto?, él fue a predicarle. Imagínate que él viniera a la iglesia a predicar. El propio apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y dice que después que se fue Pablo con Silas, los hermanos de Berea tomaron la Biblia, tomaron la escritura que ellos tenían, ¿no es cierto? Y dice que de una manera con avidez examinaban la escritura para saber si era verdad lo que Pablo les había dicho. Los de Berea, ¿no es cierto?, examinaban la escritura para ver si era verdad lo que Pablo les estaba anunciando. Así que aquí tenemos una reflexión, ¿no? ¿Qué crees tú que le agrada más a Dios? ¿Que aceptemos a ojos cerrados lo que escuchemos o lo de alguien que nos diga algo? ¿O será que Dios quiere que nosotros comparemos todo con lo que dice su palabra, como lo hicieron los de Berea? Dios quiere que utilicemos su palabra, la Biblia, como estándar máximo, ¿verdad? Aquí estaba Pablo, el apóstol, pero los de Berea respetaron, honraron a Pablo, pero luego que Pablo se fue, los de Berea tenían como su estándar máximo, como su autoridad máxima, la Biblia. Por lo tanto, ellos fueron a la escritura, fueron a la Biblia, ¿no es verdad? Y examinaron la escritura para saber si lo que Pablo le decía era cierto. Leamos Juan 17, 47 y 48 finalmente dice así. Juan 17, 40, libro Juan 12, perdón, Juan 12, 47, dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Finalmente, la otra razón o lo otro importante, relevante para por qué nosotros debemos ser conocedores, ¿no es cierto?, y obedecer humildemente la palabra de Dios, porque la propia palabra, la palabra de Jesucristo dice que al fin y al cabo todos seremos juzgados por ella. Es la propia palabra la que nos juzgará, ¿verdad? Así que, hermanos, estamos terminando. En cada una de estas lecciones vamos a tomar una decisión. Aquellos que tenemos fe y que hemos transitado ya y que hemos caminado, ¿no es cierto?, en el camino hacia Jesús y que necesitamos a veces renovar nuestra fe, y aquellos que a lo mejor pueden estar mirando esto, leyendo esto, o leyendo los estudios, si alguien se lo compartió, vamos a tomar una decisión en cada una de estas lecciones. Y esta es nuestra decisión el día de hoy. De aquí en adelante, sostendré que la Biblia es la autoridad máxima para tu vida, yo sostengo que la Biblia es la autoridad máxima para mi vida. Eso quiere decir que no confiarás en tus propios sentimientos u opiniones, las enseñanzas de los líderes religiosos o tradiciones establecidas por los hombres por sobre lo que está escrito en la Biblia. Básicamente, lo que queremos decidir o afirmar aquí, que nosotros pondremos a la Biblia como nuestra autoridad, antes de cualquier opinión, de cualquier otro libro, de cualquier otra enseñanza. Así que, hermanos, el camino hacia Jesús, renovando nuestra fe, hoy día vimos que la Biblia, ¿no es cierto?, es nuestra autoridad. La próxima semana iremos a responder esta pregunta también simple. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Dios los bendiga, hermanos.